Profe, una pregunta. Sí, señor, ya en este modo quedó grabación. Cuéntame. Es que yo no tengo el primer tema, el primer corte, y si me podía pasar el nombre del tema o algo. El nombre del tema del primer corte. Creo que me falta el primero y el segundo tema. Es que no tengo el cuaderno todo completo. Ya ahorita miramos esto al finalizar la clase. Miramos a ver qué es lo que cubre este primer tema, ¿cierto? Con los compañeros hacemos una revisión de los Ah, temas para que listo. todo nos quede claro. Para que quede Bueno, una entonces, lista, sería bueno. bueno, listo. Entonces, la anterior clase que hemos tenido, que había sido antes de la Semana Santa, pues estábamos mirando toda la parte de las propiedades de los materiales. Hemos hecho un recorrido sobre las propiedades eléctricas, las propiedades térmicas, y habíamos empezado a hablar algo de la parte de las propiedades magnéticas. Esto que les voy a mencionar acá, pues ya lo habíamos visualizado en la última clase. Simplemente vamos a retomarla así rápidamente para pues entrar otra vez en sintonía. Entonces, cuando habíamos hablado de la parte de las propiedades magnéticas, habíamos mencionado lo que era la parte de la inducción del flujo magnético, y habíamos mirado y visualizado que esa inducción de flujo magnético está constituida o está fundamentada en lo que es el número de vueltas y la intensidad de la corriente eléctrica y la longitud. Entonces, hacíamos una observación relacionada a la parte de las bobinas, ¿sí? que es el principio que utilizan, perdón, aquí creo que el micrófono abierto. Listo. Entonces mencionábamos que es el principio de las bobinas o de los motores eléctricos, ¿no? Donde al corazón, a un alma metálica, se le hace, digamos, un embobinado, ¿sí? Es decir, se le enrolla como tal un cable conductor, y dependiendo, digamos, de la cantidad de vueltas y la longitud de ese cable conductor y la intensidad de corriente, pues voy a tener lo que es ese campo magnético. Ese campo magnético, ¿sí? Me va a generar, digamos, como tal, una fuerza, ¿sí? Esa fuerza o esa inducción del campo magnético como tal va a estar influenciada o va a depender también del componente que tengamos, digamos, como corazón o como material para generar, digamos, nuestra bobina. Entonces, esa característica o esa propiedad como tal del material es lo que se conoce con el nombre de la permeabilidad magnética, que es esta. Entonces, aquí en la imagen nosotros vemos acá nuestro cable metálico, ¿cierto? Que se genera, digamos, de forma circular acá, como una especie de resorte. Entonces, dependiendo de la cantidad de vueltas que se tenga, pues pueda tener una mayor longitud de ese cable, ¿cierto? Y dependiendo la corriente que aplique, es decir, aquí voy a tener que generar un circuito donde lo voy a conectar a un circuito de tal manera para que ese voltaje me genere una corriente, y de acuerdo a esa intensidad de corriente, pues voy a tener este valor H de campo magnético. Pero ese campo magnético va a estar influenciado por el corazón o el alma metálica en la cual yo estoy enrollando mi cable, que es este. Aquí lo vemos digamos, esta parte, esta alma de material, ¿sí? Aquí es el interior del material, y vamos a ver que algunas condiciones va a favorecer, digamos, este campo magnético, ¿sí? Porque si se dan cuenta, el vector tiene la misma dirección, ¿sí? El vector tiene la misma dirección. Entonces, esta condición o esta propiedad magnética está asociado a cada material, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo o no va a experimentar lo mismo si yo cojo un alambre o un cable y lo enrollo, ¿sí? En un polímero, o si lo enrollo en un metal, y no va a ser lo mismo si lo enrollo en un metal tipo aluminio o un metal tipo hierro. Entonces, este valor o esta capacidad de, de
actuar con el campo magnético se le conoce como la permeabilidad magnética. ¿Qué tanto es permeable magnéticamente un material? ¿Sí? Y esa permeabilidad magnética se conoce con el nombre de esta letra griega que es mu, que parece acá como si fuera una U. ¿Sí? Entonces, esa condición o esa característica va a ser propia de cada material, ¿sí? Así como veíamos nosotros en la parte eléctrica que existe la propiedad de conductividad o resistividad de un material, pues este sería el equivalente en la parte magnética. Mu sería, digamos, esa capacidad de permitir que el material actúe ante la presencia de un campo magnético, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esas características o esas condiciones de lo que es el campo magnético, ¿sí? Que es H, y la permeabilidad magnética, que es mu, entonces vamos a tener acá lo que es la parte de la inducción, ¿cierto? Dice la inducción magnética o densidad de flujo magnético. Dice la espiral siempre crea el campo con la misma intensidad H, ¿cierto? Es decir, si yo tengo el mismo cable y le coloco la misma corriente, pues él siempre va a generar esa misma intensidad H. Pero, aquí me dice, pero, dependiendo del material que se encuentra en el interior de la espiral, la densidad del flujo magnético inducido B, es decir, la intensidad del flujo magnético inducido B, será diferente, es decir, tendremos diferentes respuestas dependiendo de la del flujo magnético, dependiendo de la naturaleza del material, ¿sí? Entonces aquí vemos, en esta gráfica vemos un comportamiento de diferentes materiales en relación a esa inducción magnética. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, acá hay unas curvas, ¿sí? Digamos, el material 2, cómo responde, el material el 1, cómo responde, y cómo sería en vacío. Vacío sería sin tener ninguna condición dentro, digamos, sin ningún material dentro de la espiral, ¿sí? Entonces, ya nos damos cuenta que el campo magnético que multiplica a la permeabilidad magnética, me va a dar como tal la inducción o densidad del flujo magnético, ¿sí? Entonces, ¿es claro esto que estamos mirando acá para todos? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿qué es lo que significa la H? La H es el campo magnético. Ah, listo, sí, señor. Campo magnético, ¿sí? Entonces, yo tengo campo magnético únicamente teniendo la espiral y aplicando la corriente, ¿cierto? Que sería este. Yo genero un campo magnético, ¿sí? Pero yo quiero tener una inducción magnética o una densidad de flujo magnético, ¿sí? Es lo mismo en la parte eléctrica. Yo puedo tener una batería, tengo un voltaje, ¿cierto? Ahí tengo. Yo digamos, con esa condición puedo tener un campo eléctrico, ¿sí? Pero yo lo que necesito es que haya flujo de corriente. Pues para poner el flujo de corriente, pues voy a generar la parte del circuito. Aquí lo mismo. Entonces aquí voy a tener mi campo para generar la inducción magnética o la densidad de flujo magnético, pues dentro de esa espiral voy a colocar un material y ya sabemos que dependiendo del material, él va a tener una respuesta magnética que se llama permeabilidad magnética, que es lo que está escrito acá como mu. Entonces, de acuerdo a esa condición y a esa característica, pues vamos a mirar que va a tener, digamos, esa densidad de flujo magnético. Van a haber unos materiales que van a tener una mejor permeabilidad que otros y esos son los llamados a ser utilizados, digamos, en estas características como tal que queremos y estamos visualizando. Profe, yo tengo Aquí. una pregunta. Sí, señor. Suponiendo que tenemos dos materiales de diferente permeabilidad, ¿se puede lograr la misma densidad dependiendo de las vueltas que se le dé? Pero entonces usted está variando algo, o sea, usted puede tener dos materiales diferentes, ¿cierto? Pero entonces en uno le está dando mayor número de vueltas que otro, me está diciendo, ¿cierto? Mire, Sí, mire, sí. mire, miremos aquí, mire aquí cómo está relacionada la parte del campo magnético creado.
Entonces, si se da cuenta, está dado por la cantidad de vueltas, ¿cierto? Y está relacionado por la intensidad de la corriente. Y va a estar direccionado por la longitud de la vuelta. Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros tenemos acá, si vamos a aplicar la misma corriente, y usted me dice que va a variar, ¿qué? ¿La longitud? Sí, la longitud. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que, listo, la longitud aquí está haciendo referencia, digamos, a la distancia de la circunferencia, ¿cierto? Es decir, al perímetro. Entonces aquí No, me no, está perdón. diciendo, Al número de vueltas, número total de vueltas. bueno, entonces que aquí sí, 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 Porque si cambiáramos la longitud, entonces el material dentro sería más grande, ¿no? Porque dice que la bueno, longitud es listo. por cada vuelta. Listo, entonces vamos a variar el número de vueltas. Entonces, si usted se da cuenta acá en la ecuación que estoy señalando, el campo magnético es directamente proporcional al número de vueltas, ¿cierto? Directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional al perímetro de la circunferencia, del espiral, ¿sí? Del, del círculo, ¿cierto? Entonces, si usted me dice, yo le voy a dar más vueltas, yo le puedo decir, mire, sí, si usted le da más vueltas al elemento como tal, usted va a mejorar el campo magnético creado. Ahora lo que hay que mirar es qué tanto es el valor de mu, porque si la diferencia es muy alta, ¿sí? Seguramente por más cantidad de vueltas que usted le pueda dar, seguramente no va a llegar a esa condición de alcanzarlo, o tendría que darle muchísimas vueltas que seguramente desde el punto de vista de construcción, del diseño de un motor eléctrico, pues se va a salir de las características para poderlo fabricar, ¿sí? Es decir, si de pronto pensamos, por ejemplo, un motor eléctrico que utilizamos, la licuadora, ¿sí? Y usted dice, no, yo le voy a cambiar, le voy a colocar otro material en el corazón o en el alma del elemento, y usted dice, no, pues con eso voy a tener que darle 1500, no, bueno, va a colocar un número más alto, va a colocarle 100.000 vueltas. Entonces, con esas 100.000 vueltas, seguramente usted va a tener un motor, no digamos de 10 o 15 centímetros por 15 centímetros, sino va a tener de pronto de 50 por 50. Entonces, se le amplía, digamos, tanto el elemento que desde el punto de vista de la constitución del equipo, pues no va a ser factible. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro, profe, es una exageración, por así decirlo. Pero vale la observación. Es decir, eso lo tendríamos que hacer de manera experimental, ¿cierto? Es decir, tendríamos que empezar a jugar. Y de hecho, de hecho debe haber, de eso ya seguramente cosas de ese estilo se han hecho, ¿no? Para llegar, digamos, a mirar los diseños y los equipos que tenemos. Pero bien, vale la pregunta. Entonces, ya teniendo en cuenta, claro, lo que es el campo magnético, lo que es la intensidad del flujo magnético y lo que es esa propiedad de permeabilidad, vamos a mirar, es decir, cómo es que el material me genera, digamos, esas características magnéticas. Entonces, habíamos hablado que en la parte, vamos a tener que mirar la parte de lo que es los átomos y los electrones, ¿cierto? Entonces, para mirar la parte de los átomos y los electrones, vamos a mirar, si ustedes se dan cuenta ahí, antes de mirar el título átomos y dice susceptibilidad magnética, ¿sí? Entonces, y coloca como una especie, otra letra griega, pero vamos a nombrarla aquí como X para facilidad de todos, X, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta que mide el material comparado con el vacío, ¿sí? Y si se dan cuenta, ¿a qué es igual la susceptibilidad magnética? ¿Está relacionada con qué? Con la permeabilidad, ¿cierto? ¿Sí la ven ahí? Amio, sobre la permeabilidad. Entonces ya sabemos que la permeabilidad es mu, entonces ya miramos aquí la susceptibilidad magnética. Entonces, la susceptibilidad magnética, abajo tenemos una buena definición.
y está relacionada con la respuesta que van a tener los electrones del material ante la presencia del campo magnético producido por la espiral, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ojo, ya sabemos que el campo magnético, volvamos entonces a recapitular para no perdernos porque fácilmente nos podemos perder. Ya sabemos que el campo magnético es función de la cantidad de vueltas, de la intensidad de corriente y del perímetro, ¿cierto? Ya sabemos también que la densidad del flujo magnético se da por la permeabilidad magnética, ¿sí? Y por el campo que acabamos de describir, por H, que acabamos de describir, ¿cierto? Y ya sabemos que esa permeabilidad magnética es propia del material. Entonces, si es propia del material, queremos saber cómo es que nosotros podemos entender y comprender, digamos, esa respuesta magnética del material. Entonces, para mirar esa respuesta del material, nos vamos a ir a lo que es la susceptibilidad magnética. Mire, que aquí está acá, ¿sí? La susceptibilidad magnética. ¿Qué es función de quién? Entonces, ¿cómo defino yo la susceptibilidad magnética? Con esta ecuación donde me está diciendo que corresponde a la permeabilidad menos 1, ¿sí? La permeabilidad menos 1, la permeabilidad sub R sobre 1. Entonces, cuando nos dicen la susceptibilidad, pues nos vamos a dar, o vamos a ir un poco más profundizando y nos vamos a dar en cuenta que vamos a tener que mirar los electrones, porque la susceptibilidad magnética o la respuesta de susceptibilidad magnética va a estar en función de los electrones. Entonces, por eso acá vamos a empezar a mirar cómo es que los átomos, ¿sí? Ya sabemos que los átomos están constituidos de protones, neutrones y electrones. Vamos a mirar cómo es que los electrones de los átomos van a aportar a esa susceptibilidad magnética. Entonces, mire, aquí tenemos una definición, ¿sí? De lo que es la parte o lo que es la susceptibilidad magnética. Entonces, por favor, alguien que esté ahí en el salón mirando la presentación, ayúdenos a hacer esta lectura de lo que estoy acá resaltando, por favor. Uno solo. La susceptibilidad magnética indica la respuesta del material al campo magnético. Es una medida de la respuesta de los electrones del material al campo magnético H. ¿De qué depende la susceptibilidad magnética? De la estructura electrónica de los átomos. Ok, entonces, tal cual como pasaba en la parte eléctrica, los electrones, esta parte de los átomos, va a ser la responsable, digamos, de esa respuesta. Entonces, si uno se pone a mirar en las propiedades que estábamos mirando, que hemos mirado la propiedad térmica, la propiedad eléctrica y ahora la propiedad magnética, los electrones juegan un rol bien interesante, digamos, en la respuesta a estas propiedades, porque aquí también los electrones son los que van a mandar la parada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos dice que cada electrón del átomo, ¿sí? Es una pequeña carga en movimiento. Entonces, imaginémonos así como nosotros en nuestro planeta, ¿cierto? En nuestro planeta tenemos nuestro sistema solar, ¿cierto? Ya se ha demostrado y se ha evidenciado que en la Vía Láctea en la que estamos, en nuestro planeta, que estamos asociados a un sol, ¿sí? Y nosotros como planeta estamos dando vueltas alrededor de ese sol, ¿cierto? Sin embargo, nosotros también, aparte de hacer ese proceso traslacional sobre el sol, nosotros también tenemos nuestro planeta, nosotros un planeta Tierra, nosotros también giramos en nuestro propio eje. Es decir, tenemos un movimiento rotacional. Entonces, si nos damos cuenta, ese comportamiento bien interesante para algo macro, como es, digamos, nuestro sistema planetario, es la misma explicación, la tiene en la parte de los átomos, ¿sí? Entonces, tenemos el núcleo del átomo, que sería el equivalente, ¿sí? Al Sol, ¿sí?
tenemos los electrones que giran alrededor de ese núcleo, ¿cierto? Pero también ese electrón no simple hace ese movimiento de traslación, sino que él mismo va rotando sobre su mismo eje. Entonces, él tiene un movimiento de rotación, ¿sí? Y de traslación. Y eso es lo que estamos viendo aquí, digamos, en la imagen, ¿sí? Entonces, estamos viendo acá que este electrón está girando alrededor del núcleo, es decir, un movimiento orbital, ¿sí? Pero él también, si se dan cuenta, y ustedes lo pueden visualizar acá desde el punto de vista del color, ¿sí? Aquí está mostrándonos también a este electrón visualizado acá solito, ¿sí? Él está girando sobre su propio eje, ¿sí? Y a ese giro que hace él en ese movimiento sobre su propio eje se le conoce como el spin. Entonces, cada electrón del átomo, dice, es una pequeña carga que está en movimiento orbital y traslacional, orbital y rotacional. Y por tanto lleva asociado permanentemente un movimiento magnético orbital y un movimiento magnético spin o rotacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debido a ese movimiento, él va a generar va a generar como tal una magnetización, ¿cierto? Y que la suma de esas dos capacidades magnéticas, que aquí le da el nombre de momentos magnéticos, es el momento magnético neto, ¿sí? Entonces, el momento magnético que me genera, digamos, el movimiento orbital y el momento magnético que me da el movimiento rotacional, que es sobre su propio eje. Dice, el momento magnético neto del material será la suma de los momentos de todos los electrones que componen. Entonces, se denomina magnetización. Entonces, eso, digamos, esa respuesta como tal es la magnetización del material y se le denomina con la letra M. Entonces, ya nos vamos a dar cuenta que el momento magnético neto es la suma de los momentos magnéticos de todos sus electrones. Esto incluye la contribución de los orbitales, del movimiento orbital y el movimiento rotacional, es decir, del giro que hace el electrón sobre el núcleo y del giro que hace el electrón sobre su propio eje. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar, nos vamos a dar cuenta en este momento, digamos, dependiendo de esas características, cómo es que el material se va a comportar. Entonces, en nuestra clase anterior, hemos definido los tipos de magnetismo que existen, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que existe como tal lo que es, perdón, acá vamos a borrar. Nos vamos a dar cuenta que vamos a tener diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo y ferrimagnetismo, ¿sí? Digamos, esa va a ser la respuesta o el comportamiento magnético de los materiales como tal, ¿sí? Entonces, rápidamente, ¿sí? Por favor, alguien que me ayude a leer la definición de lo que es diamagnético. Lo digo rápidamente porque esto ya lo habíamos mirado, digamos, en nuestra clase anterior, ¿de acuerdo? A ver quién está por ahí, quién nos ayuda. ¿Dónde, profe? Dylan. Señor. A ver, ¿quién va a hacer la lectura, Dylan, o quién está más por ahí? ¿Dónde dice O Neger, listo, dale, Neger. ¿Dónde es, profe? ¿Dónde dice tanto los materiales diamagnéticos? ¿Dónde es? Ya lo voy a pasar allá porque creo que lo había dejado en ferrimagnéticos. Pero un segundo.
magnéticos. Ustedes están viendo la página, ¿sí? Ya, propiedades magnéticas. Listo. Diamagnetismo. Negue, por favor. Es una débil forma de magnetismo no permanente, solo persiste mientras haya un campo magnético aplicado. Se induce por un cambio en el movimiento orbital de los electrones debido al campo magnético aplicado. La magnitud del momento magnético inducido es muy pequeña y en dirección opuesta al campo magnético aplicado. Esta forma de magnetismo no es importante a nivel práctico ingenieril. Listo. ¿Qué habíamos dicho la clase pasar en relación a la parte del diamagnetismo? Entonces, si nos damos cuenta acá en la imagen, ¿cierto? Aquí, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando en la primera columna, ¿sí? En esto que vemos, que estamos viendo acá, esta parte que está acá, está asociada, digamos, en ausencia de campo magnético externo, ¿sí? Es decir, cómo se comporta el material si no tiene, digamos, un campo magnético inducido, ¿cierto? Es decir, no tengo la espiral como tal y no le estoy generando, digamos, un paso de corriente como tal. Entonces, si se dan cuenta, digamos, aquí no hay ninguna respuesta desde el punto de vista de los electrones, ¿cierto? Si se dan cuenta, digamos, aquí estas esferas hacen referencia a lo que es el electrón, que es el que va a experimentar lo que es la permeabilidad magnética asociada a la susceptibilidad, lo que acabamos de leer hace un momento, ¿cierto? Y aquí en esta columna estamos mirando cómo responde, digamos, como tal, el material cuando ya es sometido a un campo magnético inducido. Entonces, si se dan cuenta en la parte del diamagnetismo, aquí los electrones como tal tienen una orientación. Mire que la orientación del campo magnético tiene un sentido de izquierda a derecha, ¿cierto? Y la respuesta que tiene, digamos, de izquierda a derecha, y la respuesta que tiene, digamos, el material es que él genera, ¿sí? Una magnetización, ¿sí? Acordemos, la magnetización es la condición de sumar los momentos orbital y rotacional de los electrones. Entonces, mire, él genera en una dirección opuesta, es decir, se contraen. En esa contracción se van de una u otra forma a anular campos, ¿sí? Porque no se van a sumar, sino al contrario, se van a restar. Entonces, aquí no hay ninguna respuesta magnética. En ausencia de campo magnético no hay ninguna respuesta. Y en presencia de un campo magnético hay respuesta, pero en contraposición. Listo, miremos lo que es paramagnetismo. En algunos sólidos, cada átomo viene de un momento dipolar permanente debido a la incompleta cancelación de los momentos magnéticos orbitales y de spin. En ausencia de campos magnéticos externos, normalmente los dipolos magnéticos de estos átomos se encuentran al azar y La miramos acá. profe, ya. Sí, ahí siga. Y el resultado es una cancelación de uno con otros. El sólido no presentará magnetización neta macroscópica. Estos dipolos son libres para rotar y alinearse, por lo cual cuando se aplica un campo magnético se alinean con él en la medida de lo posible. Tanto los Listo. Ahí, perdón. Entonces, lo que estamos mirando acá es que en la parte magnética, aquí no había ninguno porque, digamos, la estructura de los electrones como tal, al sumarse y restarse se contraen y no había, digamos, ninguna respuesta de magnetización. Aquí hay una respuesta de magnetización, ¿sí? Como tal, que, sin embargo, digamos,
dice que es al azar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta del sentido de la orientación de esa magnetización, unos están hacia abajo, otros hacia arriba, unos en diagonal. Entonces, por eso hace mención que al azar. ¿Qué pasa? Que en el momento en que se aplica un campo magnético como tal, en el momento en que se aplica un campo magnético como tal, pues se alinean, ¿sí? Hay una alineación en el sentido, digamos, de eso. Sin embargo, digamos, ese proceso es muy débil, ¿sí? Es muy débil. Entonces, por eso viene acá, esto que está acá resaltado, y yo también lo voy a enfatizar con resaltado, es decir, todos los materiales diamagnéticos y paramagnéticos se consideran no magnéticos, ¿sí? Porque una vez retirado el campo magnético, la magnetización de los mismos cesa. Además, la magnetización es tan débil que la densidad de flujo magnético B a través de ellos es prácticamente la misma que en el vacío. Ojo, entonces, aquí es importante ya esta definición para que nosotros la vayamos interiorizando. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el material diamagnético y paramagnético son considerados no magnéticos, porque ya sabemos que ellos en ausencia del campo, es decir, sin yo colocarles el campo magnético, ellos no tienen, en el caso de los magnéticos, no tienen ninguna respuesta de magnetización, y en el caso de los paramagnéticos tienen, pero es muy, muy débil, o sea, es prácticamente imperceptible. Ahí dice que es como si tiene el mismo comportamiento que si al ser inducidos a un campo, la respuesta como si estuviera en vacío, es como si yo no le colocara material a esa espiral, es lo que quiere decir. Entonces, diamagnéticos y paramagnéticos no tienen magnetización. Listo, entonces ahora miremos lo que es el ferromagnetismo y el ferrimagnetismo. Entonces, Jairo Pinto, ayúdenos ahí con la lectura. Jairo a la una. Jairo no está, Jairo se fue, como dice la canción. Listo, entonces vámonos con Kevin Pérez. Kevin, ayúdenos ahí a leer lo que es ferri y ferromagnetismo. ¿Cuál primero, profesor? Ahí como está en el orden, ferro. Ferro. Los materiales ferromagnéticos representan momentos magnéticos permanentes debido a que una importante parte de los momentos de spin, también llamados rotaciones, de los electrones de la capa de valencia no se cancelan y se acoplan con los momentos similares de los átomos adyacentes. Este acoplamiento de los momentos rotacionales de átomos adyacentes hace que los materiales produzcan su propio campo y sean magnéticos, incluso en ausencia de un campo externo. El acoplamiento de los espines de átomos adyacentes se debe a cómo se posicionan los átomos en las estructuras cristalinas de estos materiales. También hay una contribución del momento magnético orbital de estos electrones, pero es pequeña en comparación con el momento de spin. ¿Sigo arriba, profesor? Sí, siga, por favor. Son ferromagnéticos muchos metales de transición Fe en forma BSC, CO, Ni, y algunos elementos de las tierras raras como el gadolinio. Listo. Entonces, aquí me está mostrando, me está diciendo que el hierro, en el estado de cristalización de cúbico centrado en el cuerpo, ¿sí? Que es lo que ve body center, es lo que me está diciendo que ese estado de cristalización tiene, digamos, este comportamiento ferromagnético. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que los materiales que presentan esta condición ferromagnética son los que nosotros conocemos como los imanes, ¿sí? Básicamente. Entonces los imanes hace referencia, digamos, me dice Jairo que no tiene micrófono, listo. Entonces, son los que presentan, digamos, esta
esta condición y esta característica. Entonces, estos son los famosos imanes que nosotros conocemos. Imanes hay muchísimas gamas, ¿sí? Tipos y, digamos, se diseñan también estos elementos para fabricar y construir en diferentes aplicaciones. Listo. Ahora hagamos la lectura de lo que es ferrimagnetismo, por favor. Kevin. Ferrimagnetismo. Son cerámicas que exhiben una magnetización permanente. Las características magnéticas macroscópicas de los ferromagnetos y ferrimagnetos son similares. La distinción radica en la fuente de los momentos magnéticos netos. Los materiales ferrimagnéticos por excelencia son las ferritas. Las ferritas responden a las siguientes fórmulas. Listo. Pues, si quieren, no la lea ahí. Dice, siga, la ferrita. y la ferrita más famosa es la magnética. Magnetita. Listo. Sigamos. La mayoría de las interacciones de acoplamiento de momentos de spin entre los iones hierro más 3 y los iones M más 2 son antiparalelos, de carácter similar al antiferromagnetismo, por lo cual se cancelan. Sin embargo, algunas de ellas se alinean, formando un momento magnético neto, incluso en ausencia de un campo eléctrico, igual que ocurría en los materiales ferromagnéticos. El momento ferrimagnético neto surge de la cancelación incompleta de los momentos de spin. Los granates también muestran hasta ahí, listo. Entonces, aquí simplemente sintetizando, vamos a mirar que el comportamiento de los materiales ferrimagnéticos y ferri y ferro, como estamos visualizando acá, ¿sí? Aquí estamos mirando, digamos, este es el comportamiento. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que en ausencia del campo magnético, es decir, sin tener la presencia de la bobina, ¿cierto? Sin tener la inducción de la corriente eléctrica, el paso de la corriente eléctrica y el espiral sobre él ya tiene una magnetización, ¿cierto? Está alineado, tiene, digamos, como tal esa propiedad y esa característica. Entonces yo les mencionaba a ustedes que estos materiales ferro y ferrimagnético es lo que nosotros tenemos como los imanes. ¿Qué pasa si, digamos, sobre ese imán hacemos el proceso de generar las vueltas de nuestro alambre y le colocamos y le aplicamos un voltaje para generar una corriente? Entonces, ese campo magnético va a estar alineado con la magnetización del material y si se dan cuenta, están en la misma dirección y van a sumar. Entonces, esa fuerza que va a experimentar como tal el material es el que me va a permitir hacer el trabajo de un motor eléctrico, ¿sí? Por eso, digamos, en el momento en que yo prendo, digamos, la licuadora, estoy abriendo el circuito para que haya la movilidad de las cargas, haya la corriente eléctrica, va a llegar a esa bobina, ¿sí? Es decir, el cable, la corriente me va a generar ese campo magnético y que sumado con ese imán que tiene la bobina, pues me va a generar la fuerza y va a empezar a dar, en el caso de la licuadora, pues me va a empezar la parte del rotor, va a empezar el movimiento del rotor. Y en la medida que aumento, digamos, el voltaje, que sería, digamos, la revolución, ¿cierto? Es decir, el momento que hoy, digamos, el otro punto para aumentar la velocidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumentando la corriente, entonces le estoy permitiendo más corriente y en la medida que hay más corriente, pues va a haber más fuerza y yo lo voy a ver visualizado, digamos, en las revoluciones que va a tener mi equipo, ¿sí? Entonces, ya vamos a saber que queda a depender esa potencia como tal, lógicamente de la condición de voltaje corriente que sería, digamos, estándar, ¿sí? 110 voltios. Y va, en el caso de la licuadora, y realmente el elemento diferenciador va a ser el tipo de imán que va a tener esa espiral para generar, digamos, la potencia que yo quiero. Entonces ahí va a estar definido un poco lo que hace referencia. Entonces rápidamente,
vamos a mirar este concepto que lo que son la parte de los ferrimagnéticos, ¿sí? Entonces, una persona que nos ayude ahí a la parte de la lectura del ferrimagnetismo. Antiferromagnetismo. Ya, profe. Sí, señor, hágale. Son compuestos, ¿ahí? ¿Son compuestos? Sí, 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 ahí. Son compuestos donde los momentos de spin de los átomos o iones ayudantes tienen direcciones exactamente opuestas. Por ello, al acoplamiento de los momentos de spin de los átomos adyacentes da como resultado una aleación antiparalela. El sodio tiene una magnetización neta de 0, como el caso del ferromagnetismo se da en compuestos con participación de materiales de transición, los cuales presentan un gran número de electrones desaparecidos en orbitales d. Listo, desapareados sin orbitales d. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Aquí básicamente vamos a mirar lo que muestra la gráfica. Entonces, vamos a tener que, aquí hay una estructura de la magnetita y aquí estamos mirando lo que es el antiferromagnetismo, ¿cierto? Entonces, aquí en la magnetita nos damos cuenta que si bien es cierto, hay unos electrones, o mira aquí, digamos, en ese compuesto vamos a tener átomos de oxígeno -2, átomos de hierro +2, átomos de hierro +3, ¿sí? Y vamos a tener diferentes estados de cristalización. Entonces, mire, que el hierro +2 cristaliza en una posición de octaédrica, ¿sí? El +3 también octaédrica y el +3 puedo tener también posición tetaédrica. Entonces, quiere decir que la estructura cristalina también va a jugar acá una condición importante en la característica de la respuesta ferrimagnética. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que algunos momentos de spin se van a cancelar. Si se dan cuenta, este que está acá está en la posición hacia abajo y este que está en la posición hacia arriba. Entonces, estos como tal se cancelan y se anulan, ¿cierto? Se anulan, digamos, esa magnetización. Sin embargo, otros no se van a anular debido a, digamos, a que hay, digamos, esta ubicación de este átomo de oxígeno que no permite, digamos, que estén anulándose. Entonces, esta es la respuesta de un material que tiene magnetización. Vamos a mirar cuál es la respuesta de un material que es antiferromagnético, ¿sí? Si se dan cuenta, digamos, la ubicación de estos momentos de spin. ¿Sí, señor? Esto ya son las 7:30. Sí, ya vamos a acabar. Como al principio tuvimos varias noticias, pues no podemos avanzar. Ya, tranquilos. No, Regáleme. tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué otro tema vamos a ver hoy? Aparte de este. ¿Solo No propiedades más. magnéticas? Solo de propiedades magnéticas, pero necesitamos cerrar estas propiedades magnéticas para poder en la próxima clase arrancar con otra cosa. Entonces acá el antiferromagnetismo se cancelan, se anulan, ¿sí? Entonces esas propiedades se anulan. Aquí dice, los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos en muchos casos no muestran magnetismo cuando se obtienen y transforman en productos. Esto es debido a varios factores. Bueno, entonces aquí vamos a mirar algunas características asociadas a este comportamiento. Dice en la tabla 8.2, es decir, esta, se incluyen algunas definiciones básicas para entender la interacción entre estos materiales y el campo magnético. Entonces, aquí, pues no vamos a entrar en detalle de esto. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a mirar acá. Vamos a dejar hasta ahí entonces mejor. ¿Sí? Miramos si en la próxima clase retomamos de pronto algo de esto y si no, pasamos de una vez a la propiedad mecánicas. Entonces, miremos entonces todo lo que hemos visualizado. Pues nuestro segundo corte
¿sí? Realmente inició a partir de lo que eran las propiedades eléctricas, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a ver desde la clase nosotros de virtuales es lo que es el segundo corte, es decir, todo lo que está antes de las propiedades eléctricas es lo que nos corresponde nuestro primer corte, ¿sí? Entonces, en este momento voy a detener el modo de grabación.